avión cerrado, pero tienen oído interno. Y si tienen oído interno, pues en el oído interno están todo lo que tiene que ver con los receptores de la vía. Y por los implantes que se colocan y los audífonos, pues puede, por vía ósea, se transmite el sonido directamente al oído interno. El oído se divide en tres: oído interno, oído medio y oído externo. ¿Dónde están los receptores de la vía? Oído interno. ¿Qué oído está mejor protegido? Oído interno. ¿Por qué? Por eso mismo que les estoy explicando. Bien, entonces, cuando vimos que se dividían en tres, vimos que además de sus funciones, vimos que el sonido viene por vía aérea, que es la función fundamental, es como el marcapaso directo del corazón. Nosotros tenemos dos marcapasos, ¿verdad? Pero hay uno que es el aurículo ventricular, ese es el principal. Cuando ese falla, bueno, se activa el otro, pero ese es el principal. Lo mismo pasa aquí. Si por vía aérea viene el sonido, mueve la membrana timpánica, ella mueve al martillo, al yunque, al estribo, el estribo se conecta con la membrana oval, este es el oído interno, este es el oído medio, la membrana timpánica con su botecillo. Ese movimiento, esa actividad que realiza en el oído medio, que es una actividad mecánica, se transforma en una actividad eléctrica y entra a la ventana oval, al oído interno, y de ahí va ¿a dónde? A los receptores de la vía. Y después que va a dar los receptores de la vía por dos pares o dos nervios que son el coclear y el vestibular, uno que lleva información auditiva, otro que lleva información de tipo del equilibrio, pues la vía, como es ascendente, va al cerebro, donde está el área que tiene que ver con la audición y el equilibrio. Esta es una vía ascendente, es una vía de tipo sensitiva, que tenemos tres en el cuerpo. Tenemos una que tiene que ver con la vista, otra que tiene que ver con el olfato y otra tiene que ver con el oído. Las demás que son los 12 pares famosos craneales, son mixtos o son motores algunos o otros sensitivos como otros. Hasta ahí, de manera general. Después en la clase práctica vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en la clase práctica? Detalles anatómicos del oído. Detalles anatómicos del oído. Oído medio, oído externo y oído interno. ¿Por qué tienen que saber detalles anatómicos? Porque eso los va a ayudar a ustedes. Cuando ustedes estén en el año en el que viene o en el semestre que viene ya en el internado, ustedes pueden hacer diagnóstico de patología sin necesidad de otra cosa que el dedo, su inteligencia y lo que han sabido de anatomía. Eso es una cosa. Y lo otro es que cuando ustedes hagan la otoscopía puedan identificar las cosas que son normales y las cosas que son patológicas. Bien, que cuando veamos la clase que viene, que es audiología básica, vamos a ver una cosa que se llama Rinel, una cosa que se llama Weber, ¿ya? Que mide lo que es la audición por vía ósea, la audición por vía aérea. Y eso, bueno, de manera general, les va a servir a ustedes, porque cuando ustedes estén en la Amazonía o estén aquí en Samaipata o estén bien cerquita en el torno, hay gente que a veces no puede venir del torno aquí por la economía, pero los asiste a su consulta y ustedes lo ven y les dice que tiene hipoacusia. Vamos a ver qué cosa es hipoacusia. Y ustedes ya ahí en su consultorio, sentados, sin necesidad de gastarle un peso a la gente humilde, son capaces de decirle: mira, o tienes una hipoacusia, y la hipoacusia es por esto y esto, en el caso que se conozca, después vamos a ver. Pero en caso de que ustedes quieran evaluar la hipoacusia, entonces ya hacen otras pruebas especiales que se hacen aquí en Santa Cruz o en las grandes ciudades, donde hay los audiólogos y estudios, como son la audiología básica, la audiología tonal, etc. Son muchos. Después lo vamos a ver la semana que viene, a esta misma hora vamos a estar sentados aquí haciendo eso. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el segundo tema que tiene que ver con la otorrinolaringología, que es la semiología. Hijo, la semiología es importante porque los síntomas y los signos son los que nos dan a nosotros los síndromes, ¿verdad? Y son los que nos orientan a nosotros, a los médicos, a través del método de investigación científica, que es el método clínico, a hacer diagnósticos de patología. Nosotros no somos tiradores de hojas, ni tiradores de cartas, ni leemos las estrellas, ni leemos el mar, ni andamos en bobería por ahí. Nosotros trabajamos con un método, nosotros somos materialistas, aunque desde el punto de vista materialista, desde el punto de vista racional, porque podemos tener creencias y creer, eso no te quita que no seas materialista. Pero el método clínico consiste ¿en qué? ¿En qué consiste el método clínico? En utilizar la historia clínica, el motivo de consulta, la anamnesis, los antecedentes patológicos familiares, los personales, cómo vive, si se droga, qué medicamentos
toma, si no se droga, cómo está la casa, cómo nació, cuándo nació, si es prematuro o no prematuro, si tuvo un desarrollo psicomotor, etcétera, etcétera, hasta que llega el examen físico regional, el examen físico por aparato, ¿no? Y el examen físico, ¿cuál es? Regional, general, ¿no? O por aparato. Y después vamos a que, cuando esa información no las da, que nos da el 80% de la información, vamos entonces a los diagnósticos positivos y posteriormente el diagnóstico diferencial. Porque en base al diagnóstico positivo nosotros podemos decir, bueno, esto es, pero no es por esto, ese es el diagnóstico diferencial. Y al final vamos al tratamiento. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver aquí? Lo que nosotros necesitamos para que el 80% de la información que nos van a dar los pacientes nos ayude a hacer los diagnósticos de nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, vamos para el 22 ahorita. Pero todavía hay lugares en la tierra donde no hay un tomógrafo, donde no hay un otorrino, donde no hay un equipo de audiología básica, donde no hay muchas cosas. Y lo saben ustedes perfectamente. Hemos ido a Marte, o prácticamente estamos llegando allá, o ya hemos llegado con sondas, ya sabemos cómo funciona el planeta, ya sabemos que Saturno, Plutón no es un satélite, no es un planeta, pero sin embargo en la Tierra tenemos lugares donde no hay tecnología. Y lo sabemos, en la Amazonía, en lugares distantes. Entonces nosotros como médicos preparados, bien preparados con lo que vamos a ver aquí, podemos diagnosticar y evitarle a nuestros pacientes que vengan a otros lugares a gastarse su dinero cuando nosotros mismos, con la preparación que vamos a tener, podemos diagnosticar. Es decir, que el 80% de esta información no hace falta tener rayos X ni tener nada de eso. Nos lo da esto. ¿Y qué cosa es la semiología del oído? Todo lo que tiene que ver con la sintomatología, con el manejo de los términos que tienen que ver en otorrinolaringología. Porque el paciente viene y te dice, doctor, yo no oigo bien por el oído, pero eso se llama hipoacusia. Doctor, a mí me duele el oído, pero eso se llama otalia o otodinia, se llama otodinia, porque la otalia es el dolor referido al oído, pero la otodinia es el dolor propio del oído. Ahora lo van a ver. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Se anotaron? En lo que yo iba hablando, ¿anotaron? ¿Falta aquí? Ya. Vamos aquí. Este es el objetivo del examen práctico, el objetivo del examen. ¿Ya? Como les explicaba anteriormente, esto nos va a ayudar a hacer una aproximación diagnóstica, ¿verdad? ¿Y a qué? A llenar una historia clínica que nos va a permitir a nosotros tratar al paciente. Esto es la semiología. Cuando ustedes dieron la historia de la medicina, si es que no lo han dado, eso se daba en mi año, no sé si en estos años lo dan, no dan la historia de medicina ustedes. El error mayor del mundo no dar la historia de medicina, para poder entender cómo los clásicos de la medicina podían hacer diagnósticos sin tomografía. Aristóteles, muchos grandes pensadores, eran al mismo tiempo eran médicos, eran filósofos, eran historiadores, en aquella época se jugaba eso. El mismo médico a veces era historiador, era filósofo, ¿verdad? Entonces, esta gente hacían diagnósticos interrogando al paciente. Por eso es inconcebible que ningún médico vaya a una consulta y no interrogue a su paciente. Hay gente que llega, ven a llegar al paciente con un dolor directo al laboratorio, que le hagan que le van a hacer toda una batería de laboratorio, toda una batería, 200 en laboratorio. Directo a rayos X, le van a hacer rayos X ¿dónde? En el oído, en la cabeza, en los ojos, en el ovario, en el testículo. Hay gente sentados de su buró, se creen que son magos. Error, porque falla esto, que es el 80% de la información. Hay que recibir al paciente cordialmente, con respeto, aunque tengamos un dolor en el alma, porque se nos ha tenido un problema. Tenemos que tener una cara como el artista, que se le murió a alguien, pero está cantando con las mejores de las voces. Así somos nosotros. Si no vayas a trabajar ese día y por lo contrario no te hagas médico. Esta información te va a dar el 80% del diagnóstico. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es la hipoacusia? La hipoacusia, dijo, es la disminución del nivel de audición por debajo del valor normal. ¿Ya entendieron qué es hipoacusia? Hipoacusia. Acusia es sonido. Hipo, disminución.
por debajo del nivel normal. Hay dos maneras de ver el nivel normal de la hipoacusia. ¿Ya? Cuando veamos la clase que viene vamos a ver otra. Pero aquí de manera general eso es lo que es. Aquí con relación a la hipoacusia vamos a ver que es frecuente ver la hipoacusia ¿dónde? A partir de la tercera edad. ¿Por qué? Porque hay es como la premisa en los ojos. Los ojitos empiezan ya, cuando uno va poniéndose viejo, los ojos empiezan a perder ¿qué? Capacidad de visión, de acomodación. Entonces, lo mismo sucede aquí. El oído, en la medida que uno se va poniendo viejo, también el oído va envejeciéndose. Entonces pueden aparecer hipoacusia, por lo tanto es frecuente que nosotros veamos hipoacusia a partir de los 65 años y con bastante frecuencia, porque los abuelitos van perdiendo audición y a veces te dicen mi nieto, y el nieto le está hablando y dice abuelo, y el abuelo anda perdido. Y cuando levanta el nivel de voz, abuelo, entonces eso reacciona. Entonces eso te da una idea, ¿ya? Eso te da una idea. Ahora, desde el punto de vista psicológico, tener hipoacusia es un problema, ¿verdad? A cualquier edad, pero ya cuando uno es mayor, más todavía, porque este es un órgano de los sentidos, y si usted no escucha bien, cuando va a pasar la calle le pasa un auto por arriba. El abuelito está viejito, pero necesita que una viejita le diga qué lindo estás, porque a todo el mundo, mientras tiene vida, le gusta que le digan qué lindo está. Entonces tenemos el error de que no queremos que abuelito que es viudo se case con una abuelita, porque la abuelita le pase la mano y le dé un besito, porque eso es importante en la vida, psicológicamente se deprimen, no escuchan bien, no escuchan a los padres, no escuchan a sus hijos, no escuchan a los nietos. Y psicológicamente esto crea un problema en la tercera edad, que además se agrega a eso los problemas cardiovasculares, los problemas respiratorios, los problemas de la piel, los problemas de la visión, los problemas de la eyaculación, los problemas de esto, los problemas de lo otro. Entonces, psicológicamente ya es otro problema. Entonces, por eso tenemos que ver siempre a nuestro paciente de manera integral. Cuando un abuelo viene a su consulta, no es solo que no escucha, no, cómo está tu relación, cómo vives, te alimentas, te cuidan tus hijos, todo. Porque estamos viendo personas integralmente desde el punto de vista biopsicosocial. Y la interacción con la sociedad a esta edad comienza a disminuir porque ya la gente no le hace caso a los abuelos. Y ellos se deprimen porque desgraciadamente la relación con los demás comienza a disminuir. Entonces ya se reúnen con dos viejitos en el parque en la mañana. Entonces un día falta un viejito porque falleció, ya son dos, ¿te acuerdas de fulano? Empiezan a deprimirse y empiezan los problemas. Entonces, ojo con eso. Importante que nosotros podamos resolver esto en la medida de las posibilidades. La hipoacusia puede ser leve, moderada, profunda y puede haber una cosa que se llama cofosis, ahí no está, bueno, está ahí, cofosis o total, que es cuando ya no escucha nada, leve, moderada, profunda, total o cofosis, ya no escucha nada. Bien, y va a depender de qué, va a depender de los decibeles, cuando hay una pérdida menor a los 35, es una hipoacusia leve. Cuando hay una pérdida entre 35 y 60 es moderada, y cuando está entre 60 y 99 decibeles es profunda, pero ya por encima de eso, de 90, ya no escucha nada. Bien, eso es importante. Eso es importante. A veces le hago preguntas en el examen de un caso clínico y le doy los decibeles y ustedes tienen que identificar en qué nivel de hipoacusia tienen. Bien, ahora, hay dos tipos de hipoacusia, la neurosensorial y la hipoacusia que son de conducción. Eso lo voy a dejar ahí porque lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos Rinner y Weber. Van a ver qué cosa es hipoacusia de conducción, hipoacusia neurosensorial. Neurosensorial, como bien dice, neurosensorial, es la que tiene que ver con qué? A nivel cerebral, de las conexiones que hay a nivel del oído interno con los receptores de la vía con el cerebro. Y la de conducción, ¿cuál es? La del conducto auditivo, la membrana timpánica, lobo excesivo. Esa es de conducción. Bien, después lo vamos a ver la semana que viene, no vamos a dedicarle tiempo a eso. Una historia clínica, como debe ser. En el examen, cuando ustedes vayan a hacer su examen práctico entre compañeros, entre ustedes, porque va a ser entre pareja, ustedes tienen que venir y decirme, yo les haga la pregunta que le haga, lo primero que hay que hacer, la práctica que sea, es un examen físico. Ustedes tienen que presentar un examen físico, cómo se hace, después ir por aparato general, es decir, examen físico general, por regional,
por aparato, y entonces llegan al oído. Pero hay que hacerlo así. Porque es lo que hay que hacer en la práctica médica. Pero además, cuando vayan a Brasil, eso es lo que le van a exigir. Cuando vayan a Estados Unidos, que ahora se puede revalidar en español en Puerto Rico, 12 meses, en sus papeles, en español. Eso es lo que le van a preguntar. A veces no aceptan eso de que yo llegue, quiero pagar para la camilla esa y que me hagan lo que sea y después me avisan. Ya son bien exigentes. Cuando un médico anda en esa bobería, ya los marcan ya. Entonces, cuando vas a España es la misma historia. ¿Bien? Entonces hay que saber hacer un buen examen físico. Un buen examen físico. Lo otro es la exploración. Es importante la exploración. La exploración consiste en la inspección y en la exploración, aunque hay momentos que podemos palpar. La exploración, cuando veamos la clase de audiología básica, vamos a ver que utilizamos el otoscopio para explorar, pero también utilizamos el diapasón y utilizamos otras técnicas que después lo vamos a ver. Bien, pero de manera general yo quería tenerle eso en cuenta. Ahí lo van a ver, este es el diapasón, ¿verdad? Y bueno, estas son algunas pruebas que nos permiten a nosotros, la próxima semana lo vamos a ver, explorar qué cosa, la hipoacusia. ¿A través de qué? Bueno, podemos explorar la hipoacusia a través de este estudio, a través de una acumetría o una timpanometría. Vamos a ver la semana que viene, no le vamos a dedicar mucho tiempo a eso. ¿Bien? Ahora, la audiometría, que puede ser tonal, puede ser verbal, lo vamos a ver la semana que viene. Hay una clase para eso, pero no puedes pasar por alto esto cuando estás hablando de la hipoacusia, porque la hipoacusia, ¿qué cosa es? La disminución de la audición, hasta llegar a ser total. Y estas pruebas nos ayudan a nosotros a decir, es leve, es moderada, es severa o es total. ¿Ya? Bien. La semana que viene hablaremos un poco más de eso. Una audiometría tonal, o puede ser una audiometría verbal, ¿verdad? Verbal. Las supraliminares, lo vamos a ver, ¿verdad? Las autoemisiones acústicas. Esto hasta el otro día no se hace, pero hoy aquí en Bolivia no se hace. Los niños nacen, y alguna vez han visto que cuando ponerle a un niño alguna aparatico aquí en el oído para saber si viene con hipoacusia, no. En el Brasil, en algunos lugares, también la misma historia. En estos países latinoamericanos donde la salud es un desastre, nadie se ocupa de eso. Nadie se ocupa de eso. Pero hay lugares que sí. Hay lugares que sí se ocupan. Hay lugares donde nosotros podemos ir a CPB y hacer un estudio integral a PB. ¿Verdad? ¿Y qué cosa es esto? Las autoemisiones acústicas. Esto nos permite a nosotros, cuando el bebé nace, salió el bebé, lo recibió el pediatra, le limpiaron todo eso, le cortaron el cordón umbilical, lo sentaron lo acostaron en esa cosa calentadora que le ponen ahí para calentar un poquito y se lo dan a la mamá para que mame. Ahí es cuando viene el médico, debería venir el médico y ponerle en el oído al bebé un aparato que, como ustedes ven aquí, es inocuo, no hace nada, es un aparato sencillo, rápido, se lo colocan al oído. Y nos dice a nosotros si el bebé viene con problemas de sordera. ¿Por qué es importante esto? Porque antes, ¿quién se daba cuenta que mi hijo era sordo? La maestra. Los padres están trabajando, la madre está trabajando. Si no tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no se puede atender al primero ni al del medio, atiende a los que pueden. Pero cuando ya empezaban la escuela, la maestra le decía Pepito, no escuchaba. Hasta que ya la maestra decía, llamaba a los padres se daban cuenta y iban a un otorrino, y el otorrino hacía las pruebas. Entonces, no hay necesidad de esperar a 4 años, 5 años para que nos saber si nuestro hijo tiene hipoacusia. ¿Saben por qué? Porque este órgano de los sentidos, la audición, es importante. Si usted no tiene bien claro esto y no escucha bien, usted tiene trastorno en el desarrollo de qué tipo? Intelectual, porque no lee bien a tiempo, no calcula bien a tiempo, no escucha bien a tiempo. Entonces, esto es importante saberlo desde que nacen, porque cuando ya se sabe que al nacer tiene un problema de audición, ahí vienen los implantes, ahí vienen los audífonos. Y ya el bebé puede escuchar a mamá. Porque si tuviera problema, lo escucha a mamá. Mi mamá le dice, bebecito, mi amor, la tetica, ven, mi querido, mi amor. Y eso es importante que se le diga a todo el mundo, porque forma parte del individuo, de la personalidad que ese individuo va a tener en el futuro. Si se cría con amor y con cariño, ese tipo va a ser en mi país, un Martín.
En los Estados Unidos, en Washington. En Brasil, no sé, ¿cuál es el héroe de Brasil? Un padre de la patria de Brasil, ¿cuál es? ¿De Brasil un padre de la patria? Un tipo importante. Si tú lo crías sordo, no le habla, puede traer en el futuro problemas de todo tipo. Esto es importante, esto es importante, y esto se hace en el mundo, en los países desarrollados. No se hace aquí porque nosotros nos robamos el dinero, y nos robamos la salud. Y tú ves a todos los políticos, a eso me van a disculpar, yo le meto un poco de política a esto, ¿sabes por qué? Porque la política tiene que ver mucho con la salud. Cuando hay voluntad política para resolver un problema de salud, se resuelve. Cuando no hay voluntad política, la salud va al tacho. Y Manfred, el otro, hablan todo, de todo, menos de salud. ¿Se han fijado? Entonces, por eso después andamos patas arriba. Pero esto es importante, las autoemisiones acústicas desde que nace el bebé. Tiene un problema de hipoacusia, le colocan el implante. Cuando la mamá le dice, mi bebecito, él mira. Sin embargo, mi bebecito, y él ni mueve la cabeza. Y es triste eso. Bien, es triste. Cuando tengan padres, verán lo triste que es. Con relación a los ancianos, igual. Hay muchas pruebas que vamos a ver la semana que viene que podemos hacer. Pero la prueba fundamental es el otoscopio. Miren, a veces tener hipoacusia es simplemente tener un tapón de cerumen. ¿Sabe qué cosa es el cerumen? Cuando vimos la primera clase que vimos la glándula sudorípara, la glándula sebácea, vimos que nosotros tenemos una secreción ahí, como también la tenemos en la nariz, la tenemos en la boca. El cuerpo humano completamente genera secreciones, incluso en la piel. ¿Por qué? Porque son mecanismos de defensa que tenemos para protegernos de las infecciones. Y en el oído tenemos ese cerumen. Ese cerumen se encarga de cuando va a entrar ahí polvo, aquí en Montero que siempre hay polvo, en los pueblos sobre para allá, que cuando viene el aire ese se mete un poco en la nariz, en la boca, en los ojos, ese polvo que entra, ese cerumen lo agarra y lo engloba y evita que ingrese a la membrana. Entonces, ese cerumen va creciendo ahí y obstruye el conducto. Y ahí yo tengo estudiantes que el año pasado le hemos hecho lavado de oído y me dicen, doctor, pero yo ahora escucho mejor que antes. No, hijo, es que tenía un tapón de cerumen. Ahora, el tapón de cerumen, ¿cómo lo vamos a ver? Pongan el otoscopio. A partir de la semana que viene. Pongan el otoscopio. Y ustedes mismos van a ver su cerumen y ustedes mismos se van a lavar su oreja. Que vale 300 bolivianos que le laven la oreja a uno. Ya ustedes ya empiezan a lavar su oreja para que vayan pagando su universidad. Entonces, vamos al mercado y mejoran la leche, el yogur de veces a 29 y vamos a comprar una ropa que hacen en Bolivia, nos la han aumentado 3 veces el precio. Nosotros también tenemos que defender porque somos hijos de Dios, ellos son hijos de Dios, nosotros también. No hay que exagerar tampoco, te quieres comprar un calzón y ya han subido la cuarta, el doble de lo que valía. No, también somos hijos de Dios. Entonces, esto es importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es la impedanciometría? Lo mismo. La semana que viene vamos a hablar de estas técnicas, por eso no me voy a demorar mucho. Ya saben qué cosa es hipoacusia, ¿verdad? Ya saben qué cosa es hipoacusia, saben que es una disminución de la audición que puede ser leve, moderada, severa o apofosis, ¿ya? Según los decibeles, menos de 35 decibeles, de 35 y 60, 60 a 65, a 90 a 99, 99 para arriba. Ya saben, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y saben que hipoacusia es disminución de la audición. Para que no me digan más, no, que yo soy sordo, que no escucho bien. No, hipoacusia. ¿No? Nosotros tenemos que hablar como los médicos. Hipoacusia. Bien. Y vamos a ver ahora qué cosa es la otorrea. Otorrea. Oído. Rea es secreción por el oído. Las causas de la otorrea son muchísimas. La otorrea puede venir del oído medio hasta el oído externo, ¿ya? Porque puede haber una otitis media, supurativa, puede haber una otitis externa de aparecer otorrea. Ahora, ¿qué tenemos que ver en la otorrea? Primero que la otorrea sale por el conducto. ¿Sabemos que tiene otorrea? Porque sale por el conducto. Este conducto sale de la secreción y el niño se levanta, o la persona adulta se levanta en la mañana y tiene secrecióncita aquí alrededor de la concha. Y si no, la secrecióncita tiene un color amarillo, puede ser verdoso, puede ser hemático, puede ser de distintos colores. Ahora, ¿qué es lo que yo siempre les digo a ustedes que vean en la otorrea? Primero, como es un flujo mucoso, que puede ser o purulento, que se exterioriza a través del meato,
fíjense que este meato acústico, el meato este, es el oído externo, no te da una línea roja porque está inflamado. Está inflamado, el conducto cerró y miren la secreción como viene saliendo por aquí, por el orificio y por la concha. Ahora, ¿qué cosa tenemos que saber de la otorrea? Lo mismo que hacemos cuando vemos un paciente que tiene una inflamación de la rodilla o tiene cualquier cosa, que tiene una impotencia funcional, que tiene rubor, calor, dolor, impotencia a la movilización. Lo mismo, es las características de todo proceso que genera secreción. ¿Qué vemos en la otorrea? Son sus características organolépticas. ¿Por qué es importante que nosotros podamos describir las características organolépticas de la otorrea? Porque no es lo mismo una otorrea blanquecina que una otorrea purulenta. La otorrea blanquecina, ¿qué nos puede decir? Que el paciente tiene una otitis viral, blanca, viral. Lo mismo pasa en la nasofaringe, cuando tenemos una secreción nasal blanca, podemos decir que es viral, pero cuando ya empieza a ponerse amarilla, verde, purulenta, fétida, la cosa cambia, porque ya ahí pudiera haber un sobrecrecimiento bacteriano, pudiera haber un sobrecrecimiento de hongo, y la cosa cambia porque la conducta no es la misma. La conducta, ¿cuál es? Tratamiento, antibiótico, antifúngico, pero en la otorrea blanquecina viral también hay tratamiento, pero no hay antibiótico. Líquido para la fiebre, para el dolor, antiinflamatorio, analgésico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver aquí en sus características organolépticas? El olor. No es lo mismo que no huela inodora a que sea fétida. Cuando hay fetidez, el problema está feo. Y van a ver después patologías importantes cuando veamos más adelante. Van a ver una cosa que se llama otitis necrotizante, que es una enfermedad que afecta el oído, que puede atravesar el cerebro y producir meningitis. Y es grave si no se trata. Después vamos a ver eso, vamos a ir por partes. Pero el olor es importante. Fétido, ya la cosa cambia. No huele, bueno, no huele, hagamos cultivo. Siempre hay que hacer cultivo de todo lo que se segrega, porque el cultivo nos va a dar dos caminos. Uno, nos va a permitir que nosotros ya le tomemos la muestra y la estamos cultivando con antibiograma. Y segundo, empezar tratamiento ideal. Pero cuando llegue el cultivo, si lo que creció es resistente, cambiamos. Y si no es resistente, seguimos con el tratamiento que teníamos, ¿verdad? Fíjense, eso es importante, que no les coma el millo. Ustedes tienen que saber que eso es importante donde quiera que ustedes vean secreción. Lo otro, ¿qué cosa es? La viscosidad. No es lo mismo que sea fluida, grumosa o densa, porque cuando es fluida, puede ser algo viral. Cuando es grumosa o densa, ya cambia la etiología del germen. ¿Entienden lo que les estoy hablando? Que yo hablo bastante rápido a veces. ¿Entienden o no entienden? Ya. Bien. Lo otro es la coloración. Blanquecina, amarilla, marrón, verdosa. Así, marrón, verdosa, cerohemática, fétida. Un desastre ese oído. Ya van a ver cuando veamos las enfermedades del oído externo. Van a ver lo que sucede ahí. Que hasta el hueso se ve. Se ve el hueso porque se come todo eso. Lo otro es que sea continua o incontinua. ¿Qué quiere decir continua o incontinua? Continua es que la secreción va saliendo constantemente. Incontinua es que sale un poquito y para. Sale un poquito y para. Ahora, ¿qué diferencia hay? Miren, a veces el niño viene a la consulta con su mamá y viene vuelto loco. Los que se pueden identificar su dolor dice que le duele el oído. Los más chiquitos hacen gestos, si no se tocan con la manito así. Es complejo atender a un bebé. Por eso les exhorto a que en pediatría se esmeren, porque pediatría, ginecología, adulto mayor, son cosas que en medicina hay que saberla bien para poder ayudar a esa gente. Y a veces el niño viene con dolor y viene con secreción, porque tiene dolor porque se le inflama el conducto. Otras veces no tiene secreción y viene con dolor. Y de momento, un dolor intenso. A veces dicen que el corazón se le pone aquí, porque es un latido tan fuerte. Y a las pocas horas, 48 horas, 72 horas, empieza la secreción y disminuye el dolor. Eso quiere decir de que haya un proceso inflamatorio aquí a este nivel o a nivel del oído medio. Y la otorrea salió por el conducto y se alivia el dolor porque estaba haciendo presión. Es cuando uno tiene un uñero y el uñero está inflamado con secreción y uno viene, se lo punza, sale el pus y alivia el dolor, ¿verdad?
Mientras que no sale el pus, el dolor es intenso, el dedo se te quiere así, es como un latido. Pero cuando usted lo pulsa y sale la secreción, el dedo se alivia el dolor. Lo mismo pasa aquí. ¿Ya? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, la coloración, que tengamos en cuenta lo que si es continuo o incontinua, si es cuantiosa o si es escasa. ¿Por qué es importante que ustedes valoren si es cuantiosa o si es escasa? Primero que nada, porque generalmente los procesos bacterianos o virales, las secreciones pueden ser cuantiosas. También, en dependencia de la localización de la infección, puede ser cuantiosa o no. Pero en los procesos crónicos del oído, por ejemplo, en las otitis media o externas, crónicas, donde generalmente el germen que está ahí es el hongo, son las micosis, las secreciones son escasas, a veces ni hay. Y un simple mirada con el otoscopio y un cambio de la coloración del conducto, después van a ver, cuando veamos la clase que viene, van a ver, nos va a decir a nosotros si estamos frente a un proceso, o es lo que aparentemente nos puede decir o ayudar, estamos frente a un proceso viral bacteriano o un proceso micótico. También el tiempo, mientras más dure en el tiempo el proceso infeccioso, el paciente viene un mes, este mes, con 7 días con una otitis, mejoró. El mes que viene, 7 días con una otitis, mejoró y vuelve de nuevo. Eso te está diciendo que ya el proceso está siendo crónico y que hay algo ahí que ya no es normal, que ya no es bacteriano, que puede ser ¿qué? Micótico. Ojo con los hongos, porque los hongos son oportunistas, se adquieren, se aprovechan de la inmunodepresión del sistema inmunológico, pero el sistema inmunológico de manera general, pero a nivel del oído el sistema inmunológico también tiene sus particularidades, a nivel del ojo tiene sus particularidades, a nivel de otros órganos. Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta, porque una otitis crónica puede ser una otitis crónica mediada por hongo, y estamos poniendo antibiótico, ¿y qué pasa con el hongo? Se está riendo de nosotros porque él no funciona como antibiótico, él funciona con antifúngico, con antimicótico. Ya vieron bacteriología, ¿verdad? E infectología, ya. Y lo otro es, hijos, que esté asociado a infecciones de las vías aéreas. Mírenlo aquí, superiores. A ver, viene un niño a su consulta con secreción por la nariz, blanca, como vienen siempre. Usted va a una guardería y se encuentra que de 100 hay 99 que están con catarro. Y si el tuyo va sin catarro, a los 3 días ya tiene catarro. Porque se la mete en la lengua ahí, le da un besito al otro, el otro le mete en la nariz, el otro en el culito del cielo, se lo pega al otro. Así son las guarderías y tienen 12 catarros en el año, un catarro por mes. No sé si los pediatras se lo dijeron. Ahora, ¿por qué es importante, hijo, la infección de las vías aéreas superiores? Porque si yo tengo un catarro y mi catarro se localiza solo a nivel de la fosa nasal, de la rinorrea, de la fosa nasal, ahí yo puedo, según la viscosidad, la presencia de la rinorrea y esas cosas, yo puedo decir si mi catarrito es un simple catarro. Pero si ya yo veo que mi catarrito empieza a cambiar la viscosidad, empieza a dolerme el oído, empieza a dolerme la garganta, ya no es un catarro. ¿Qué cosa es? Es una otitis, es una amigdalitis complicada de un proceso infeccioso catarral o un proceso infeccioso de la vía aérea superior. ¿Qué te quiero decir? Que comienza con un catarro, tranquilo, si lo trata bien, porque hay mamás que tratan bien a sus hijitos, lo cuidan, le hacen toalé, le hacen soluciones fisiológicas, le sacan todo ese moquito blanco y verde, y entonces evitan que ese moco se quede ahí y empiece a cultivarse, a cambiar de coloración, y las mamás tú la ves que son un torturador. Agarran entre los pies, se lo ponen aquí, le ponen la nariz, le meten la jeringa con agua y le sacan el moco por el otro lado y por el otro lado, o si no con su boca se lo sacan, carajo. Cuando sean madres van a hacerlo. Ahora todo el mundo, cuando sean mamás lo van a hacer. Y no pasa nada porque no deja que el catarro avance. Pero hay otras que dicen, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, no da tiempo. Esto es el primero y el segundo, van con los chanchos ahí jugando en el patio y el moco que le cae. No es que no quieran atenderlo, es que son 7, viejo. Son 7 y hay que hacer comida más el marido 8. También que se pone como un niño. Entonces, ¿qué pasa? El catarro avanza.
la secreción empeora a este nivel, pero nosotros tenemos una cosa que cuando vieron la semana pasada, vieron que nosotros tenemos en el oído medio una estructura anatómica que se llama tuba de Eustaquio o auditiva, que se comunica el oído medio con la fosa nasal. Entonces el catarro que está en la fosa nasal se mete por ahí, llega al oído, y entonces son esos niños que a los pocos días de haber estado con un proceso catarral empiezan con una otitis, y eso sí llevan antibióticos, porque ya es una complicación de un proceso catarral. ¿Entendieron eso? Y ahí sí hay que dar antibióticos, no antes no, ahí sí hay que dar antibióticos. ¿Entendieron eso, hijos? Para que no pasen, para que resuelvan los problemas, porque ustedes son los tipos ahí. Esto es una otitis media, miren la secreción, miren ahí, miren el distrito que se crea, esta es la entrada del conducto. Miren aquí el distrito que se queda, miren los cambios de coloración, el conducto se cierra, ahí hay inflamación, hay rubor, hay tumor y además hay impotencia funcional. ¿Saben por qué? Porque cuando yo le hago así en el trago y se lo aprieto el trago, hay dolor. Pero además cuando quiero pasar el otoscopio no puedo. ¿Por qué? Porque está cerrado el conducto y hay dolor. Entonces eso es impotencia funcional. ¿Bien? Cuando veamos enfermedades vamos a hablar sobre esto. Pero de manera general, yo le pongo los ejemplos para que ustedes lo puedan ver. En el hongo, mira igual. Miren qué diferencia hay entre una membrana o un conducto o una micosis a uno que no tiene una micosis. Miren, esto no es micosis, esto es un proceso bacteriano. Miren cómo está rico en nitritos, es rico en proteína, es rico en humedad, en secreción. Sin embargo, miren aquí, ¿qué parece eso? Una pieza cadavérica. Seco. Prácticamente el conducto está seco, hay lesiones antiguas, necróticas, ¿ves? Eso es una micosis. Ojo con eso. Y eso lo van a saber cómo. En la historia de la enfermedad actual y en la exploración del oído cuando ustedes vayan avanzando en la especialidad, en la materia. ¿Verdad? Miren, estas son otitis secretoras. Esta es una membrana timpánica normal. Fíjense que esa membrana timpánica tiene el triángulo luminoso, tiene el martillo, tiene las porciones densas, las porciones flácidas. Y miren qué bonita está. Sin embargo, compárenla con esta. Esta que parece que quiere explotar. Esa que está al lado parece como si fuera una paroniquia, que está la membrana empujando hacia el conducto. Porque esto es una imagen de una foto tirada cuando tú colocas el otoscopio, abres, tiras una foto y estás viendo la membrana de afuera hacia adentro. Esta es la membrana normal, que mira el triángulo como se ve. Después van a saber qué cosa es la semana que viene. Sin embargo, en esta, ven como si aquí hubiera algo que estuviera queriendo explotar. Esto, detrás de esto, lo que hay es secreción en una otitis media. ¿Qué está esperando esa membrana? Se rompa la membrana y toda la secreción vaya al conducto y saca por la oreja. Miren la diferencia entre una y otra. La estructura anatómica se pierde, hay coloración enrojecida de la letra. Todas esas cosas las van a aprender, no se desesperen. Yo les pongo los ejemplos para que ustedes puedan entender la importancia que tiene la otorrea y las características organolépticas de la otorrea. Miren esto es una otitis media crónica. Miren esa membrana, miren qué bonita está intacta, no está rota. La membrana es como la cebolla, del pelo de una cebolla. Es fina, es una cosa bien finita, que cualquier cosita la perfora. Por eso es bueno no meterse nada en el oído. Miren esa membrana y miren esta ahora. Esta es la misma membrana que vieron anteriormente, pero aquí, esto es un proceso crónico. Este hombre o esta mujer tuvo infecciones del oído constantemente perforó su membrana. Miren aquí, esto que está aquí, es la membrana que estaba aquí que se perforó. Miren cómo ha cambiado la coloración, miren la piel del conducto, cómo ha cambiado. Miren cómo hay heridas antiguas, lesiones antiguas. Eso es una micosis crónica. Bien, y hay que tratarla como exudado, con cultivo, con antibiograma. A todo lo que tenga secreción, cultiven con antibiograma. Así venga del pulmón, venga de una herida, venga de la uretra, venga del ano, venga de los ojos, venga de donde venga. Aprendan a cultivarlo todo y con antibiograma. Para que cuando ustedes hagan eso ya tengan una tranquilidad y una paz y digan, bueno, ahora voy a empezar el tratamiento empírico. ¿Empírico por qué? Porque yo no sé qué bacteria la cae ahí. Aunque yo pueda decir que aquí hay pseudomonas, que son las más frecuentes aquí, pero puedo equivocarme, puede aparecer una Klebsiella y el tratamiento no será igual. Entonces, es importante que hagan el cultivo con antibiograma, porque ya ustedes se acuestan a dormir tranquilos. Porque si adentro de 32 horas viene que hay resistencia, ya el cultivo me dice, hay resistencia, ya hay sensibilidad a qué cambio antibiótico. O no cambio, pero a lo mejor es sensible.
¿Entendieron eso, hijos? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron por aquí? Eso es para la vida, para los años que Dios le va a dar como médico. La otitis media crónica, miren, esto es una otitis media crónica sin perforación. Miren cómo hay cambios de coloración. La semana que viene van a ver qué cosa es la coloración normal y cuál no. Pero de manera general, ya ustedes saben cómo es la coloración normal de un ser vivo, porque ya han visto cadáveres. Miren los cambios, hay palidez. Normalmente nosotros, toda nuestra coloración es roja, rubicundez, ¿verdad? Es rosadita, porque hay vascularización, porque hay intercambio gaseoso, porque hay cambios ahí que tienen que ver con la oxigenación del tejido. Y entonces el tejido se ve bonito, se ve como a ver tuya. Sin embargo, esto aquí está pálido. Aquí el tejido está rugoso, está con herida. Entonces, ahí ya hay algo que está sucediendo. Y es lo que quieren darse cuenta ustedes. Aunque a veces no puedan decir qué cosa es con exactitud, pero tienen que decir, aquí hay algo que no es normal. Y describir lo que no es normal. ¿Ya? ¿Me entendieron hasta aquí? Acúfeno. ¿Qué cosa es acúfeno? ¿Qué cosa es acúfeno? Miren, hijo, el acúfeno, lo voy a leer, siempre lo leo, para que lo interpretemos todo. Puede resumirse como la percepción de un sonido no engendrado por una vibración del mundo exterior e inaudible para otras personas. Y ahí me voy a parar. Miren, el acúfeno es lo que se llama tinnitus. ¿Han tenido pacientes alguna vez con hipertensión arterial? ¿Algunos de ustedes hipertensos, papá hipertenso, abuelo hipertenso? El tinnitus acúfeno es esto que sienten los pacientes que son hipertensos cuando les sube la presión. Es un pitico dentro del oído, que la gente dice, pero yo tengo el acúfeno, y el paciente llega y me dice, la primera semana le dice a su hijo, yo siento como algo que está zumbando afuera, ¿tú no lo sientes el ruido? Y el hijo le dice, no papi, no siento nada. La segunda semana, que ya son tantas las veces que le pregunto al hijo, que ya se da cuenta de que ya el sonido no viene de afuera, sino el sonido viene de dónde, y adentro, está aquí en su cabeza. Pero ¿saben por qué es esa percepción del sonido? Porque cuando veamos esa clase van a ver que los acúfenos, creo que está aquí, o tinnitus, ahí tienen las causas, o patologías. La más frecuente que produce acúfeno o tinnitus es la hipertensión arterial. A veces los pacientes tienen hipertensión arterial y hay algunos que te dicen, me duele la cabeza. Otros tienen rubicundez facial, otros tienen taquicardia, otros tienen fatiga, otros tienen trastornos de tipo visuales, pueden tener escotomas, pueden tener estrellitas así, fugaces, otros tienen zumbido o tinnitus. Entonces, ojo con eso. El tinnitus no es más que eso, es una percepción de un sonido que está dentro de la cabeza, no fuera, no es del exterior, sino está aquí y es de causa fundamentalmente de tipos vasculares. Aunque pueda haber pulsátiles o no pulsátiles, hay otras causas también neurológicas, otológicas, metabólicas, ya lo van a ver después. ¿Entendieron qué cosa es acúfeno tinnitus? Esto, acúfeno tinnitus, es una cosa que podemos ver con bastante frecuencia en los abuelitos, cuando ya tienen una determinada edad y no escuchan bien y tienen hipoacusia severa o ya están con una hipoacusia avanzada y empiezan a sentir ese sonido dentro. Ahora, miren todas las causas que pueden producir tinnitus, todas. Me voy a dedicar solo a esta: hipertensión intracraneal benigna, disfunción de la válvula cardíaca en Bolivia y en Brasil. Estamos hablando de Bolivia y Brasil, y si hay algún peruano de Perú, esto es frecuente por el Chaga, porque el Chaga lastima el corazón y a veces hay que hacer cambios vasculares, puede aparecer tinnitus. La anemia, la fiebre puede dar tinnitus. Mi paciente viene a su consulta y le dice, doctor, yo tengo... Y tú lo ves que está rojo, y tú lo ves que está fatigado, adinámico, y le toman la temperatura, tiene 39. Y puede sentir, y eso es una causa de tinnitus. Es decir, que tenemos que buscar las causas para tratar el tinnitus, porque el tinnitus o el acúfeno se puede medir. Yo puedo medir a través de una acúfenometría la intensidad del sonido que tiene él aquí, e incluso puedo tratarlo
para mejorarlo. Muchas veces no mejora y no desaparece. Otras veces mejora y le da calidad de vida al paciente. Miren otras causas. La trompa de Eustaquio, que es la famosa trompa que comunica con las fosas nasales, se queda abierta. Ella no puede estar abierta. Tiene que cerrar porque ella mantiene las presiones dentro del oído y cuando está cerradita nos ayuda a nosotros a escuchar mejor. Pero cuando se abre es para descompresionar, cuando van en un avión por allá arriba y aterrizan después de haber pasado varias horas y usted hace y la membrana hace pum, pa, se acomoda y vuelven a escuchar. Entonces esa puede ser una causa. Tumores de la base del cráneo, ojo, tumores. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos el tinnitus o el acúfeno, nosotros lo interpretemos de la siguiente manera. Primero, busquemos causas normales, habituales, que nos expliquen a nosotros el tinnitus. ¿Cuál es la primera que yo buscaría? La hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque está tan asociada a la vida de uno y que la hipertensión arterial tiene un 95% de causas que son idiopáticas, que no conocemos la causa y que tienen que ver con el estrés, con el marido que no te cae bien, la esposa que lo maltrata, los hijos que son jodedores, el trabajo, la compañía, no hay dinero, el país se va al tacho, no hay alimento y le sube la presión a la gente, porque la gente es así, desgraciadamente somos biopsicosociales. Somos un ente que nos relacionamos biológicamente y socialmente, no vivimos como en la época de las piedras, de las cavernas, y así todo también allí seguro le subía la presión al tipo, porque sentarse sobre una piedra, acostarse sobre un colchón de paja, o cazar un mamún, debe haber sido una locura, porque si yo veo un mamún y yo lo tengo que cazar con una flecha y el mamún me va para arriba, la presión me va a subir. Entonces, hay que buscar las causas sencillas. Pero ya después, cuando usted descarta las causas sencillas, ¿dónde tiene que ir? A las más profundas, tumores, trastornos vasculares, enfermedades de base. Entonces necesitan tecnología, pero ya saben cómo organizar qué cosa es el tinnitus, qué cosa es el acúfeno. Hasta ahí, todo bien. Pero miren, hay factores otológicos. Miren, la autoesclerosis que se ve en los viejitos, la presbiacusia. Presbiacusia es los viejitos, empieza a poner el oído, se empiezan a poner viejitos. Son 80 años, 60 años, oye, el oído también tiene 60 años, no es solo el viejo, es también el oído, es también el ojo, es también las manitos, es también el corazón. Entonces, los tapones de cera. Miren, un tapón de cera produce acúfeno, produce tinnitus, y hay compañeros de ustedes que el año pasado, antepasado, el otro, doctor, yo siento cuando le meto ahí el otoscopio que lo miro, tiene todo el conducto cerrado con un tapón. Es que el conducto se cierra y el ruido que genera el tenerlo cerrado, pues llama a eso. Miren, eso es una causa. La enfermedad de Meniere, los barotraumas tienen que ver con la altura, tienen que ver con la bajada, porque lo mismo es para arriba que para abajo. Cuando usted va a La Paz y está acostumbrado a 400 sobre el nivel del mar como estamos ahora, o a mí que estaba acostumbrado a 0 sobre el nivel del mar, pues vivía en una isla. Pero cuando llegué aquí 400, ya para mí era mucho. Cuando fui a La Paz, 3000, ya era mucho. Lo mismo pasa cuando usted baja al océano, que está bajando. Mientras más va bajando, las presiones aumentan. Lo que le pasó a los tipos que se metieron en el submarino a ver el Titanic. Los pecos de eso, el padre con el hijo en un submarino que no tenía condiciones, que le habían dicho que no bajaran. Pero ellos creyeron que tener dinero a veces a la gente lo enajena. Que tienen el dinero, tienen el a Dios cogido por la barba, los enajena. Y se metieron ahí 5. Cuando llegaron abajo, explotó el submarino en pedacitos, se hicieron por las presiones. Lo mismo pasa, barotrauma. Eso es barotrauma, arriba y abajo. Bien, factores vasculares. Miren, la vasculitis, la aterosclerosis. Esto es un vaso. Cuando hay aterosclerosis, ¿qué hace el vaso? Se pone así. Y si por aquí pasaban 5 litros, por aquí tienen que pasar ¿cuánto? 5 litros también. Pero no es lo mismo un diámetro de 3 que un diámetro de 1. Cuando cierra, la presión va por ahí para allá, que es como una avioneta, un avión corriendo. Y eso sube la presión. Entonces, importante la aterosclerosis, hay que tratarla, porque esto es causa de trombosis, de infarto cerebral, renal, cardíaco. Miren,
la anemia, factores hematológicos, la policitemia vera, son la gente que tienen 18, la poliglobulia, que tienen 18, 20. ¿Quiénes son esa gente los que viven en la altura? Ahora usted va a La Paz y le hace un laboratorio a cualquier paseño y va a Santa Cruz, le hace un laboratorio a cualquier cruceño y va a ver que en Santa Cruz 14 de hemoglobina, es normal. En La Paz tienen 18, tienen 20. Y eso es policitemia, poliglobulia, y eso puede traer problemas. Pero ahí en La Paz es importante tener 20 de hemoglobina, porque ahí arriba el oxígeno es poco, escaso. Aquí en Santa Cruz, 100% oxígeno. Ahí arriba, falta oxígeno. Entonces, el organismo tiene que tener más hemoglobina para mover mayor, ese poquito oxígeno. Tiene que moverlo más rápido y llevarlo a todos los lugares. ¿Cómo lo hace? Aumentando la hemoglobina. Aquí no. Aquí con poca hemoglobina tú mueves 100% del oxígeno. ¿Bien? Miren, metabólico, hiperlipidemia. Lo que siempre hablamos, todos los factores que tienen que ver con los factores que tienen que ver con los factores de riesgo. La hiperlipidemia, la hipercolesterolemia, todo eso lleva azúcar. Pero todo eso también daña el corazón, daña el cerebro, daña el riñón. Estos son los factores que trabajamos, la diabetes mellitus. El hipotiroidismo, el hipertiroidismo, factores neurológicos como la meningitis, la jaqueca. Miren, ahí están. Fármacos, ahí están los fármacos. Ojo, porque te pregunta de examen. Fármacos como los diuréticos, los quimioterapéuticos, los antibióticos, los AINE. Naproxeno, ibuprofeno, todos los fenos esos que son antiinflamatorios que además suben la presión. Factores psicológicos, ¿saben quién? Los factores psicológicos, los hipocondriacos. ¿Por qué te tiene cúfano? Yo también tengo cúfano. Por los locos, porque ven que tú te paras la cabeza y el loco también quiere pararse de casa. Entonces los agentes psiquiátricos también pueden tener cúfano. Que más el comportamiento tiene que ver con su estado o tipo de su enfermedad psiquiátrica, ya sea neurálgica, ¿cómo se llama? Hay dos tipos, una que es psicótica y otra es, ¿ya vieron psiquiatría? ¿No han dado psiquiatría? Bueno, hay una psicótica y otro que es otro, no puedo usar, la psicótica es la que sí está loco de verdad, y la otra que es más suavecito, ese ya es más manejable. ¿Bien? ¿Bien? ¿Eso lo vieron? Entonces, vamos al prurito. ¿Qué cosa es el prurito? Picazón. Picazón en el oído, ¿ya? Causas de prurito, las infecciones. ¿Ya? Cuando aparece un prurito en el oído, hay infección. Otorragia. ¿Qué cosa es otorragia? Raya, sangre. Oto por el oído. Y les voy a poner, aquí en la otorragia, la causa más frecuente de otorragia en la práctica médica, ¿cuál es? Perforación de la membrana timpánica. Traumatismo del conducto, las infecciones y una que la vemos todos los días con el aumento de los accidentes de tránsito, traumatismo de la base, el TEC con fractura de la base del cráneo. Llega el paciente con síndrome Apache, llega el paciente con trastorno de conciencia, el lago comienza a bajar y además lo ven que está saliendo sangre por el oído. Cuando sale sangre por el oído con todas esas cosas, después de un accidente, se tiene un trauma, una fractura de la base del cráneo hasta que se demuestra lo contrario. Otorragia. Y sale sangre por ahí, no vayan a pensar, y no es poquita, es bastante. Y a veces que está poniada ahí para aguantar. ¿Bien? Otolicorrea. ¿Qué cosa es? Salida de líquido cefalorraquídeo por el oído. ¿Cuándo puede ser también? Por una ruptura, una fractura de la base del cráneo. ¿Cuándo puede ser también? Por una enfermedad infecciosa como la que vamos a ver la semana que viene, que es la osteomielitis necrotizante. Osteomielitis del oído necrotizante. La van a ver la semana que viene. Eso es un desastre, porque hasta el hueso se come. Es una enfermedad bastante agresiva y se llama así. Entonces, se daña ¿cuál? El sistema ventricular del líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo, ¿dónde se forma? ¿Dónde se forma? Yo tengo que seguir. Tengo que hacer los exámenes que hacen ustedes cuando comienzan. Diagnóstico. ¿Hasta cuándo es? Esta semana. ¿Esta semana ya? Se la voy a poner en esta noche o mañana. La voy a poner cualquier cosa, ustedes escriban ahí. Eso es más que para. Tengo que hacer eso, bebito. Se me olvidó. Bueno. La otolicorrea es por ruptura del líquido cefalorraquídeo. A ustedes se preguntan, ¿dónde? ¿Por qué el líquido cefalorraquídeo está metido en el oído? ¿Cómo, padre? Que el líquido cefalorraquídeo
está en todo el sistema nervioso central y periférico. Acuérdense que el sistema nervioso central comprende las estructuras superiores, pero también la columna, y toda pasa por ahí, sale desde el tercer ventrículo al cuarto ventrículo, se mete por el agujero del núcleo magético a nivel del tronco encefálico y va por los espacios, por la arnoide por abajo ahí, rodea la y se vuelve a meter en el cerebro y vuelve hasta que llega a los senos venosos, y ahí se produce el intercambio. ¿O no se acuerdan de eso? Ahí se produce el intercambio. El líquido viejo, ¿para dónde va? Para la pipi y para la caca. Y el líquido nuevo que se va produciendo. Son 500 ml que se producen en 24 horas y solamente utilizamos 150. Y tú dices, ¿y el resto dónde se mete? No, papi, es que él va produciendo 500 en 24 horas. Pero de ahí, poquito a poco, el viejo se va a eliminar por el sistema venoso. Y el nuevo va restituyéndolo, y cuando tú haces la punción lumbar, ¿qué te encuentras? Que el líquido es claro como agua de roca. Es un líquido transparente como un manantial donde no ha llegado el hombre. Porque cuando llega el hombre se desgrasa, lo mea, lo caga y lo jode todo. Nosotros lo jodemos todo. No merecemos vivir en esta tierra. Entonces llegas a un manantial de esos hermosos que hay aquí en Bolivia, en Brasil, por allá. Esos manantiales metidos allá, que para llegar pasa un trabajo y ves que el líquido de agua sale transparente. Así es el líquido cefalorraquídeo. Porque cuando sale turbio ya es una enfermedad, ¿no? Viral, bacteriana o micótica. Vamos a la otra. Mala discriminación verbal. ¿Qué cosa es mala discriminación verbal? ¿Qué cosa es? Cuando nos referimos a un descenso de la inteligibilidad de la palabra, es decir, que no entendemos bien lo que nos están diciendo. Es imposible que aquí usted pueda escuchar bien cuando le están hablando, porque miren la relación que tiene. Pero vayan a un aeropuerto y vean y llamen a uno que lleva años trabajando ahí de controlador de vuelo con la varita esa roja y la amarilla. Es decir, cuando ese avión empieza, él le dice, para acá, y el avión agarra para acá. Es cuando está parado, ya está llegando para el parqueo. Pero ese se mete ahí 8 horas haciéndolo así a los aviones, y entra un avión y sale un avión, entra un avión. Oye, cuando viene a ver los ruidos de los aviones, producen un daño a nivel de la membrana. Y cuando tú le estás hablando a esas personas, producto del daño que ellas tienen en la membrana, no escuchan bien lo que tú le hablas, no entienden lo que tú hablas. ¿Bien? Otodinia. Lo voy a leer porque lo confunden. Dolor propio del oído, no otalgia, es otodinia, el dolor propio del oído. Y se debe a procesos inflamatorios traumáticos o tumorales que se asientan en el oído. Es decir, que cuando una persona viene y te dice, me duele el oído, me duele ahí, y yo le toco y le duele, eso se llama otodinia, porque la otalgia es un dolor del oído referido a la distancia. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase pasada la relación que tiene el oído con otras estructuras, por la cara anterior, la cara posterior, cara superior, inferior, media y lateral? ¿Se acuerdan la relación que tiene? Vamos a poner un solo ejemplo, con la articulación temporomandibular, que la gente mastica coca, o la gente mastica chicle todo el tiempo, o la gente tiene brucismo, o tiene una pequeña luxación de la articulación temporomandibular, y duele la articulación, pero el dolor se refleja en el oído. ¿Y saben por qué? Porque la inervación de la articulación es la misma del oído. Participan 2 pares craneales importantes que son mixtos, quinto par y séptimo par. Entonces, el quinto y el sexto inervan ¿qué? La cara, el oído, la articulación. Y es mixto, sensitivismo motor. ¿Entendieron? Entonces, por eso se llama otalgia. Es un dolor referido al oído, pero originado a distancia de este. Es decir, a mí me duele el oído, pero no es el dolor en el oído. Y entro en el oído, busco el oído, oye, te duele el oído, no aparece nada. Bueno, si no aparece nada, digo, enfócate ¿dónde? En la articulación temporomandibular, en la arcada dentaria, en la glándula parótida. Porque puede ser un dolor a distancia que te refleja en el oído. Y ustedes quedan mal como médicos. ¿Lo entendieron? Con fósil ya saben, no escucha nada. A ese viejo le están diciendo, te amo, te quiero, no sé qué. Y el viejito, ¿qué? Y así pierde a la pobre vieja, porque la pobre vieja también necesita que le den besos, y el pobre viejo también, pero la vieja le dice, te amo, te invito esta noche a comer a mi casa. Y él, ¿qué? Y ella se jodió la cita, porque la vieja dice, este viejo ni oye, ¿para qué voy a andar a cargar yo bastante conmigo ya? Eso se llama cofosis. Vamos a la otra, plenitud óptica. Es una sensación de taponamiento, ocupación y presión en el oído. Es decir, es la sensación como que hay algo ahí en el oído, que te crea eso, una sensación de que el oído está taponeado, está obstruido. El mejor ejemplo, ¿saben cuál es? ¿Cuál es?
¿Cuál es? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Cerumen. Cuando el cerumen está ahí abundante, y hagan la prueba, cuando ustedes ya empiecen a explorar sus oídos, van a ver que van a escuchar más de uno del otro. Y cuando se hagan otoscopía, van a ver, oye, pero tienes el oído lleno de cerumen. Y lo lavas, vas a ver antes de lavarlo que hay, en un oído escuchas más y en otro escuchas menos. Cuando tú lo limpias, que escucha menos, ves que ya se acabó, los dos oyen igual. Entonces, plenitud óptica es la sensación esa de ocupación, de que hay algo ahí. Pero no solo puede ser por eso, también puede ser porque hay un cuerpo extraño. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños se meten pedacitos de cartón. Y ahí se meten pedacitos. ¿Saben? Que tienen hijos, saben lo que es. Y si no se meten pedacitos de goma o de plastilina para jugar. Hipoestesia. Ya dieron neurología, ya dieron neuroanatomía. Hipoestesia. Hipo, disminución. Estesia, sensación del dolor. Una disminución en la sensación del dolor. ¿Quiénes son los casos más frecuentes de hipoestesia en la práctica actual? La gente que tiene trastornos de, ¿qué cosas? Puede tener una hernia discal, puede tener hipoestesia. La gente que tiene lepra, hay un tipo de lepra que produce también disminución del dolor, de la sensación del dolor. Es decir, hipoestesia es disminución de la sensación del dolor. Hiperestesia, ¿qué cosa es? Es una exagerada sensación de dolor. ¿Ven? Una exagerada sensación de dolor. El ejemplo más frecuente de la hiperestesia dolorosa es el herpes zóster. ¿Han visto alguna vez un paciente con herpes zóster? Cuando vayan a la práctica médica en sexto año, que estén en internet, van a ver que el herpes zóster puede ser orgánico, puede ser aquí a nivel de la cámara del oído, puede ser aquí intercostal. El más frecuente es intercostal. Y sale una cantidad de vesiculitis y se pone rojo y se pone eso ahí que la gente nada más de acercarse a la ropa le duele. Y se pasan 21 días y curan el herpes zóster y después se meten un año entero cuando hay cambios de temperatura o algo con esa sensación. Entonces eso es una hiperestesia. ¿Por qué? Por destrucción neurológica, se destruye el nervio. Se destruye el nervio, entonces hay que ir regenerándolo poco a poco. Paracusia, alteración de la percepción de la palabra en diferentes situaciones con respecto a un no oyente. Es decir, hay gente que escucha mejor en condiciones de ruido. No sé si han oído, mi abuelita tiene un oído de tuberculosis, porque ustedes están en el cuarto con la amiga, hablando del novio de la amiga, oye, querido, tu novio, oye, si no lo otro, mi amigo, que la novia es esa, abuelita está, papá, y la abuela está en la cocina. Oye, ya déjese de estar hablando de eso, póngase a estudiar. Oye, abuela, ¿cómo tú sabes? Porque hay personas que en condiciones de ruido escuchan mejor que en condiciones normales. ¿Bien? Paracusia, alteración de la percepción de la palabra en diferentes situaciones con respecto. Aquí de audición y aquí de la palabra. De las palabras, de la expresión de la palabra. Bien, cuando veamos la clase de la semana que viene, que veamos la audiología básica, van a ver los ejemplos de cada cosa. Pero estos son las sintomatologías. Algiacusia. ¿Qué cosa es algiacusia? Es la sensación molesta e incluso dolorosa en el oído. Es decir, cuando el paciente se pone a un sonido intenso. Es decir, yo estoy viviendo en una ciudad, ahora no porque estamos aquí en este lugar y no hay ruido ninguno. Pero hay gente que vive, por ejemplo, en Nueva York, ahí mismo, donde pasa ¿lo han visto en la película de los Maples? La gente vive ahí, en el edificio está aquí, y por atrás, y si no por el lado, pasa el rial ese constantemente. Cada 3 minutos pasa el trencito ese, el subterráneo para allá y el subterráneo para acá. Y es una sensación molesta e incluso dolorosa. ¿Saben por qué? Porque la membrana, que es la que recibe todo eso, y la inervación que tiene el oído, pues da esa sensación. Da esa sensación. ¿Por qué? Se agotan la membrana, se duele porque acuérdense que es un ruido y la membrana, mientras mayor es la intensidad del ruido, la membrana más se tiene que mover. Cuando el ruido es pequeño, la membrana se mueve poco. Cuando el ruido aumenta, la membrana se mueve más hasta llegar el momento que se recluta o se fatiga. Recluta quiere decir un fenómeno que ocurre en la hipoacusia de percepción. Cuando veamos la semana que viene lo van a entender. Ocasionada por una lesión en la cóclea, donde
en la célula ciliada, ahí hay una lesión, pero otras veces ocurre que la membrana se fatiga. Fatiga auditiva. Es una disminución de la audición que ocurre después de la exposición prolongada a un estímulo intenso. Tú te imaginas la noche entera pasando ese tren. Los que viven ahí ya no, pero que llegue uno de nosotros allí, mirando allí, te digan, vamos, que te quedas aquí. Y pasa el tren cada 3 minutos. Para allá, para acá, para allá, para acá. Tu membrana no está acostumbrada. Pero llega el momento en que ella tiene un mecanismo fisiológico. ¿Cuál es? Que frente a la intensidad del ruido, la membrana hace así y dice, me voy a acomodar y me voy a fatigar. Y ella misma se autocontrola, como hace como una parálisis, con el objetivo de ¿qué? De cuidarse, porque esa intensidad de ruido puede producir ruptura de la membrana. Entonces, ¿qué pasa aquí? La intensidad del sonido es lo que desencadena que ella se fatigue. Bien, lo mismo sucede cuando estamos en el avión, en el aeropuerto. Cuando estamos arriba por los cambios de presión, se fatiga la membrana hasta que ya usted aterriza, vuelve a la normalidad, o el piloto dice, no, estamos en la cabina, se descompresiona y usted puede escuchar lo mismo. Ella se acomoda, hay mucho ruido, ella trata de protegerse. ¿Cómo se protege ella? Tratando de no moverse mucho. Viene un viento huracanado y usted está ahí, los que viven, los que han vivido en el mar, saben que cuando viene el viento huracanado, usted tiene que agarrarse, quedarse tranquilo, porque tú empiezas a moverse por las calles, tratando, el viento te arrastra y te lleva. Entonces, tranquila, ella se queda tranquila, para evitar que se lesione la membrana. Ese que se queda parado ahí evita que venga un árbol o que venga una cazuela de una casa que voló, o venga un refrigerador y te caiga en la cabeza. Lo mismo sucede con la membrana. Ella trata de protegerse de la intensidad del ruido. Esto sucede mucho en los lugares donde hay industria y la gente vive alrededor de un grupo electrógeno. Un grupo electrógeno es un lugar donde se ubican una serie de motores que generan electricidad con petróleo y generan electricidad para dar electricidad a la ciudad. No es lo mismo que vive ahí a una cuadra del grupo electrógeno o del motor ese al que vive a 20 kilómetros. No es lo mismo, porque este está recibiendo una agresión de sonido. El otro que vive a 20 kilómetros, no, ese está recibiendo la luz eléctrica fácil, sin dolor, sin molestia, tiene una vida tranquila. ¿Bien? Adaptación auditiva. Lo mismo, es parecido. Lo único que el fenómeno se manifiesta como una pérdida de la agudeza visual. Aquí, ¿qué sucede? Aquí, frente a un estímulo, la membrana hace que disminuya su movilidad y hay una pérdida de la agudeza auditiva. Es decir, frente a un estímulo intenso, la membrana lo que hace es que disminuye su movilidad y el sonido se percibe poco. No se percibe igual a que si usted estuviera en un lugar donde no hay esa agresividad del sonido. Eso se llama adaptación auditiva. ¿Bien? Vértigo. Esto. Que puede ser central y puede ser periférico. El vértigo central, el ejemplo más frecuente es el vértigo posicional benigno. Hay gente que están trabajando bajo tremendo estrés. La comida de mis hijos, la comida de fuera de mis hijos, el trabajo, que si el jefe, que si este se roba el dinero para andar en campaña, que yo que no me paga, yo que le dice que no me paga, lo voy a agarrar por el cuello, le voy a pasar el auto por arriba, lo voy a dar un tiro. Y al otro día se levanta por la mañana y cuando se levanta, está acostado, y cuando se levanta ve que las cosas le dan vuelta. Las cosas le dan vuelta. Pues se acuesta y mejora. Se levanta y las cosas dan vuelta. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes o a algún familiar. Eso se llama vértigo posicional benigno. Cuando veamos eso, van a saber por qué. Y es por muchas veces, la causa es el estrés, pero hay otras causas también que son de tipo orgánica. Bien, y eso es vértigo. Ese vértigo es periférico, es benigno, es una enfermedad que podemos tratar y el paciente mejora. Pero hay otro vértigo que es el vértigo central, que tiene que ver con lesiones a nivel del sistema nervioso central, tumores, aneurismas, vascularizaciones, derrame, hemorragia, trombosis, aquí adentro. Y ese es central. ¿Ya? Aquí está la explicación, periférico y el central. Los mitos que hay una de los dos. Lo otro es nistagmo. Ustedes saben cuando vieron oftalmología, ¿qué cosa es el nistagmo? ¿Saben o no saben? El nistagmo es esto.
Yo me paro frente a un paciente con un objeto, puede ser mi bolígrafo, y le digo al paciente que le hago movimiento con el bolígrafo sin que mueva la cabeza. Le digo, yo voy a desplazar el bolígrafo hacia la izquierda y hacia la derecha y tú lo vas a seguir sin mover la cabeza. Lo que estamos buscando es, ¿qué cosa? La acomodación. Acuérdense, la acomodación del 0, 4 y sexto par. Lo llevo hacia adelante, hacia atrás, hacia acá, hacia acá, hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué cosa es el nistamo? Cuando usted le hace así al paciente y lo deja aquí, el nistamo es este movimiento como si fuera el péndulo de un reloj antiguo. Pero aquí, y lo llevas de aquí a aquí y hace. Ese nistamo normalmente lo tenemos todos, pero es un nistamo que dura segundos y es agotable. Eso no es patológico, ¿lo entendieron? Porque si yo vengo ahorita y hago así, cacán, 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 y después hago cacán, 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 y tú haces así, es un nistamo, porque los ojos funcionan como el péndulo, y además estás dirigiendo la mirada ahí, me la tienes así, aquí, arriba, cuando viene me la dejas aquí, y hago así, y el ojo te hace Eso es un nistamo que no es patológico, y es agotable, porque a los pocos segundos yo dejártelo aquí, el ojo hace así, y se acomoda, y tranquiliza, se para. Pero si yo hago así, y pasa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, y no para, ya el problema, ¿sabe dónde está? ¿Dónde está el problema, hijos? Aquí adentro. Y puede ser un tumor. Que esté comprometiendo el par craneal, que es el segundo par craneal, el último. Una raíz medial o una raíz lateral. No sabemos. Pero es importante que ustedes sepan eso. Que el nistamo agotable no es patológico. Pero el nistamo no agotable es patológico. ¿Lo entendieron? No vaya a ser que vean a un paciente, le hagan así, tiene nistamo, paró el nistamo y le escriban el nistamo en la historia clínica. No, si paró, ese no es agotable, ese es agotable. Pero si no para y sigue así, hay un problema aquí y hay que buscarlo. ¿Lo entendieron? Causas muchísimas, desde causas oftalmológicas hasta causas neurológicas. ¿Lo entendieron, hijo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué te pasó, hijo? ¿Que vienes de otra materia? Ah, tú eres espía. Está bien, quédate aquí. ¿Eres mío también? Sí.